De Stephen King. Eso. Empieza el mame. La razón por la cual escribo cuentos fantásticos es porque me producen una satisfacción personal y me acercan a la vaga, escurridiza, fragmentaria sensación de lo maravilloso, de lo bello, de las visiones que me llenan con ciertas perspectivas, escenas, arquitecturas, paisajes, atmósfera, etc., ideas, ocurrencias e imágenes. Mi predilección por los relatos sobrenaturales se debe a que encajan perfectamente con mis inclinaciones personales. Uno de mis anhelos más fuertes es el lograr la suspensión o violación momentánea de las irritantes limitaciones del tiempo, del espacio y de las leyes naturales que nos rigen y frustran nuestros deseos de indagar en las infinitas regiones del cosmos, que por ahora se hallan más allá de nuestro alcance, más allá de nuestro punto de vista. Estos cuentos tratan de incrementar la sensación de miedo, ya que el miedo es nuestra más fuerte y profunda emoción y una de las que mejor se presenta a desafiar los cánones de las leyes naturales. El terror y lo desconocido están siempre relacionados, tan íntimamente unidos que es difícil crear una imagen convincente de la destrucción de las leyes naturales, de la alienación cósmica y de las presencias exteriores sin hacer énfasis en el sentimiento de miedo y horror. La razón por la cual el factor tiempo juega un papel tan importante en muchos de mis cuentos es debido a que es un elemento que vive en mi cerebro y al que considero como la cosa más profunda, dramática y terrible del universo. El conflicto con el tiempo es el tema más poderoso y prolífico de toda expresión humana. Mi forma personal de escribir un cuento es evidentemente una manera particular de expresarme, quizá un poco limitada, pero tan antigua y permanente como la literatura en sí misma. Siempre existirá un número determinado de personas que tenga gran curiosidad por el desconocido espacio exterior y un deseo ardiente por escapar de la morada prisión de lo conocido y lo real, para deambular por las regiones encantadas llenas de aventuras y posibilidades infinitas a las que solo los sueños pueden acercarse, las profundidades de los bosques añosos, la maravilla de fantásticas torres y las llameantes y asombrosas puestas de sol. Entre esta clase de personas apasionadas por los cuentos fantásticos se encuentran los grandes maestros Poe, Dunsany, Arthur Machen, M.R. James, Algernon Blackwood, Walter de la Mare, verdaderos clásicos. Solo hay una forma de escribir un relato tal y como yo lo hago. Cada uno de mis cuentos tiene una trama diferente. Una o dos veces he escrito un sueño literalmente, pero por lo general me inspiro en un paisaje, idea o imagen que deseo expresar, y busco en mi cerebro una vía adecuada de crear una cadena de acontecimientos dramáticos capaces de ser expresados en términos concretos. Intento crear una lista mental de las situaciones mejor adaptadas al paisaje, idea o imagen, y luego comienzo a conjeturar con las situaciones lógicas que pueden ser motivadas por la forma, imagen o idea elegida. Mi actual proceso de composición es tan variable como la elección del tema o el desarrollo de la historia, pero si la estructura de mis cuentos fuese analizada, es posible que pudiesen descubrirse ciertas reglas que a continuación numero. Número 1. Preparar una sinopsis o escenario de acontecimientos en orden de su aparición, no en el de la narración. Describir con vigor los hechos como para hacer creíbles los incidentes que van a tener lugar. Los detalles, comentarios y descripciones son de gran importancia en este boceto inicial. Número 2. Preparar una segunda sinopsis o escenario de acontecimientos, esta vez en el orden de su narración, con descripciones detalladas y amplias, y con anotaciones a un posible cambio de perspectiva o a un incremento del clímax.
cambiar la sinopsis inicial si fuera necesario, siempre y cuando se logre un mayor interés dramático, interpolar o suprimir incidentes donde se requiera, sin ceñirse a la idea original aunque el resultado sea una historia completamente diferente a la que se pensó en un principio, permitir adiciones y alteraciones siempre y cuando estén lo suficientemente relacionadas con la formulación de los acontecimientos. Número 3. Escribir la historia rápidamente y con fluidez, sin ser demasiado crítico, siguiendo el punto 2, es decir, de acuerdo al orden narrativo en la sinopsis, cambiar los incidentes o el argumento siempre que el desarrollo del proceso tienda a tal cambio, sin dejarse influir por el boceto previo. Si el desarrollo de la historia revela nuevos efectos dramáticos, añadir todo lo que pueda ser positivo, repasando y reconciliando todas y cada una de las adiciones del nuevo plan, insertar o suprimir todo aquello que sea necesario o aconsejable, probar con diferentes comienzos y diferentes finales, hasta encontrar el que más se adapte al argumento, asegurarse de que ensamblan todas las partes de la historia desde el comienzo hasta el final del relato, corregir toda posible superficialidad, palabras, párrafos, incluso episodios completos, conservando el orden preestablecido. Número 4. Revisar por completo el texto, poniendo especial atención en el vocabulario, sintaxis, ritmo de la prosa, proporción de las partes, sutilezas del tono, gracia e interés de las composiciones, de escena a escena, de una acción lenta a otra rápida, de un acontecimiento que tenga que ver con el tiempo, etc. La efectividad del comienzo, del final, del clímax, el suspenso y el interés dramático, la captación de la atmósfera y otros elementos diversos. Número 5. Preparar una copia esmerada, ya sea impresa o a máquina, sin vacilar por ello en acometer una revisión final allí donde sea necesario. El primero de estos puntos es por lo general una mera idea mental, una puesta en escena de condiciones y acontecimientos que rondan en nuestra cabeza, jamás puesta sobre el papel hasta que preparo una detallada sinopsis de estos acontecimientos en orden a su narración, de forma que a veces comienzo el bosquejo antes de saber cómo voy más tarde a desarrollarlo. Considero 4 tipos diferentes de cuentos sobrenaturales. 1. Expresa una aptitud o sentimiento. Otro, un concepto plástico. Un tercer tipo comunica una situación general, condición, leyenda o concepto intelectual. Y un cuarto muestra una imagen definitiva o una situación específica de índole dramática. Por otra parte, las historias fantásticas pueden estar clasificadas en 2 amplias categorías: aquellas en las que lo maravilloso o terrible está relacionado con algún tipo de condición o fenómeno, y aquellas en las que esto concierne a la acción del personaje con un suceso o fenómeno grotesco. Cada relato fantástico, hablando en particular de los cuentos de miedo, puede desarrollar 5 elementos críticos. Número 1. Lo que sirve de núcleo a un horror o normalidad, condición, entidad, etc. Número 2. Efectos a desarrollos típicos del horror. Número 3. El modo de la manifestación de ese horror. Número 4. La forma de reaccionar ante ese horror. Número 5. Los efectos específicos del horror en relación a las condiciones dadas. Al escribir un cuento sobrenatural, siempre pongo especial atención en la forma de crear una atmósfera idónea, aplicando el énfasis necesario en el momento adecuado. Nadie puede, excepto en las revistas populares, presentar un fenómeno imposible, improbable o inconcebible, como si fuera una narración de actos objetivos. Los cuentos sobre eventos extraordinarios tienen ciertas complejidades que deben ser superadas para lograr su credibilidad, y eso solo puede conseguirse tratando el tema con cuidadoso realismo, excepto a la hora de abordar el hecho sobrenatural. Este elemento fantástico debe causar impresión y hay que poner gran cuidado en la construcción emocional. Su aparición apenas debe sentirse, pero tiene que notarse. Si fuese la esencia primordial del cuento, eclipsaría todos los demás caracteres y acontecimientos, los cuales deben ser consistentes y naturales, excepto cuando se refieren al hecho extraordinario. Los acontecimientos espectrales deben ser narrados con la misma emoción con la que se narraría un suceso extraño en la vida real. Nunca debe darse por supuesto este suceso sobrenatural,
Incluso cuando los personajes están acostumbrados a ello, hay que crear un ambiente de terror y angustia que se corresponda con el estado de ánimo del lector. Un descuidado estilo arruinaría cualquier intento de escribir fantasía seria. La atmósfera y no la acción es el gran desideratum de la literatura fantástica. En realidad, todo relato fantástico debe ser una nítida pincelada de un cierto tipo de comportamiento humano. Si le damos cualquier otro tipo de prioridad, podrá llegar a convertirse en una obra mediocre, pueril y poco convincente. El énfasis debe comunicarse con sutileza, indicaciones, sugerencias vagas que se asocian entre sí, creando una ilusión brumosa de la extraña realidad de lo irreal. Hay que evitar descripciones inútiles de sucesos increíbles que no sean significativos. Estas han sido las reglas o moldes que he seguido consciente o inconscientemente, ya que siempre he considerado con bastante seriedad la creación fantástica. Que mis resultados pueden llegar a tener éxito es algo bastante discutible, pero de lo que sí estoy seguro es que, si hubiese ignorado las normas anteriormente mencionadas, mis relatos habrían sido mucho peores de lo que son ahora. Siempre he oído decir que el cuento es uno de los géneros literarios más difíciles, y siempre he tratado de descubrir por qué la gente tiene tal impresión respecto de lo que considero una de las formas más naturales y básicas de la expresión humana. Aún me inclino a pensar que la mayor parte de la gente posee una cierta capacidad innata para contar historias, capacidad que suele perderse, sin embargo, en el camino. Por supuesto, la capacidad de crear vida con palabras es esencialmente un don. Si uno lo posee desde el inicio, podrá desarrollarlo, pero si uno carece de él, mejor será que se dedique a otra cosa. No obstante, he podido advertir que son las personas que carecen de tal don las que, con mayor frecuencia, parecen poseídas por el demonio de escribir cuentos. Estoy seguro que son ellas quienes escriben los libros y los artículos sobre cómo se escribe un cuento. Un cuento es una acción dramática completa, y en los buenos cuentos los personajes se muestran por medio de la acción, y la acción es controlada por medio de los personajes, y como consecuencia de toda la experiencia presentada al lector se deriva el significado de la historia. Por mi parte, prefiero decir que un cuento es un acontecimiento dramático que implica a una persona, en tanto comparte con nosotros una condición humana general, y en tanto se halla en una situación muy específica. Un cuento compromete, de un modo dramático, el misterio de la personalidad humana. Para el escritor de ficciones, en el ojo se encuentra la vara con que ha de medirse cada cosa, y el ojo es un órgano que, además de abarcar cuanto se puede ver del mundo, compromete con frecuencia nuestra personalidad entera. Involucra, por ejemplo, nuestra facultad de juzgar. Juzgar es un acto que tiene su origen en el acto de ver. En la escritura de ficción, salvo en muy contadas ocasiones, el trabajo no consiste en decir cosas, sino en mostrarlas. Un buen cuento no puede ser reducido, solo puede ser expandido. Un cuento es bueno cuando ustedes pueden seguir viendo más y más cosas en él, y cuando, pese a todo, sigue escapándose de uno. En la mayoría de los buenos cuentos, es la personalidad del personaje lo que crea la acción de la historia. En la mayoría de esos cuentos, siento que el escritor ha pensado en una acción y luego seleccionado un personaje para que la lleve a cabo. Usualmente, existen más probabilidades de llegar a un buen fin si se comienza de otra manera. Si se parte de un personaje real, estamos en camino de que algo pase antes de empezar a escribir. No se necesita saber qué. En verdad, puede ser mejor que uno ignore lo que sucederá. Cada uno debe ser capaz de descubrir algo en el cuento que escriba. Y chicos, no joda, joder, cojones, pelotas, testículos, bolas. Denle pulgar arriba al video, denle me gusta.
¡Vamos! Generosidad, carajo. Generosidad. Que el número de likes del video sea proporcional al número de momentos de placer que vas a tener de aquí hasta que te mueras. He dicho. He dicho. Y eso es todo, todo, amigos.